El día de hoy hablaremos de un caso titulado La presión arterial sistólica depende del índice de masa corporal IMC en pacientes adultos jóvenes. Bueno, el contexto clínico se basa en que un grupo de estudiantes de medicina recolectó datos de 15 pacientes entre 20 y 35 años atendidos en una campaña de salud preventiva. Se registraron el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica de cada paciente. El objetivo es determinar si existe una relación lineal entre estas dos variables. Bueno, soy la estudiante Merced Tello Torres y en este caso les voy a responder a la primera pregunta. En esto nos pide presentar el diagrama de dispersión con la siguiente pregunta. ¿Los datos pueden aproximarse a una regresión lineal? Bueno, comenzando con la primera actividad para hacer el gráfico de dispersión, como ya se puede evidenciar, ahí está realizado el gráfico, pero para que se dé este proceso vamos a lo que es SPS y colocamos todos los datos que nos muestra en el caso ya mencionado. Entonces colocamos en lo que es etiquetas, en la vista de variables y lo respectivo a lo que se debe colocar. Igual vamos a la vista de datos y apretamos en lo que es generador de gráficos que se encuentra en la carpeta gráficos. Esperamos unos segundos a que esto pueda cargar el dicho gráfico. Como podemos evidenciar, y ahí tenemos ya la carpeta ya cargada y vamos a lo que es galería y apretamos en lo que es dispersión y puntos. La primera opción, entonces ahí nos sale el índice de masa corporal y la presión sistólica. El índice de masa corporal lo vamos a colocar en donde dice eje X y el PAS de la presión sistólica en el eje Y para que nos pueda dar el gráfico de dispersión. Como está cargando, ahí podemos ver lo que es el gráfico de dispersión. Entonces, observando el diagrama de dispersión, podemos establecer de que los datos sí tienen una aproximación positiva a una regresión lineal. Eso sería todo lo relacionado a la primera pregunta. Vamos a empezar. Primero tenemos la prueba de normalidad, homocelasticidad e independencia. En cuanto a la prueba de normalidad, para evaluar la normalidad de los residuos, hemos planteado las siguientes hipótesis. El H1, los residuos del modelo de regresión entre IMS y PAS se distribuyeron de forma normal. Y el H1, que son los residuos del modelo de regresión, no se distribuyeron de forma normal. Y trabajamos con un nivel de significancia del 5%. Ahora, en cuanto a los resultados del SPS, primero se evaluó la normalidad de cada variable por separado, IMS y PAS, y en la tabla de Kolmogorov, Smirnov y Zafiro-Wilk se observa que IMS tiene un P mayor que 0,5 y PAS también tiene un P mayor a 0,5. Entonces, esto indica que individualmente el IMS y el PAS no violan la normalidad. Ahora, en cuanto a la tabla de residuos no están dirizados, luego evaluamos la normalidad más importante, que es la del residuo del modelo, pues, ¿no? Em, bueno, el SPS muestra que p-value, es decir, Zafiro-Wilk, de Zafiro-Wilk es igual a 0,139. Entonces, como 0,139 es menor a 0,5, no existe evidencia para rechazar el HO. En cuanto a la decisión, dado que el p-value es mayor que 0,5, se acepta HO, perdón, H0. Y la conclusión es que a un nivel de significancia, un 5%, los residuos del modelo sí siguen una distribución normal, pero por lo tanto, el supuesto de normalidad se cumple. Luego tenemos la prueba de homocelasticidad.
Para verificar si la varianza de los resultados, perdón, de los residuos es constante, planteamos el, el HO y el H1. El HO dice que la varianza de los residuos es constante en todos los valores de MIC. Entonces sí existe homocedasticidad. Y el H1 dice que la varianza de los residuos no es constante. Entonces existe heterocedasticidad. En cuanto a los resultados del SPS, el SPS genera un gráfico de dispersión entre SRCID, el que es el residuo no estan- perdón, el que es el residuo estandarizado, y CPRED, que es el valor predicho estandarizado. Bueno, esta gráfica se observa una nube aleatoria, de puntos, sin patrón, sin forma de embudo y sin tendencia. La distribución aleatoria indica que la varianza permanece constante a lo largo de toda la predicción. En conclusión, el supuesto homocedasticidad sí se cumple, pero no hay evidencia de heterocedasticidad en el modelo. Y por último tenemos la prueba de independencia. Para evaluar la independencia de los residuos, el H1, pues que los residuos son independientes entre sí. Entonces no hay autocorrelación. Y en H1 los residuos no son independientes. Significa que sí hay autocorrelación. Ahora, el SPS reporta un Durbin-Watson igual a 1.817. ¿Ya? Y el criterio es, si 1.5 es menor o igual a TEV o, o igual o mayor o igual a 2.5, no se rechaza el H0. Pero si de EW es mayor que 1.5 se rechaza la HO, y si es menor que 2.5 se rechaza el H0. Luego tenemos en cuanto a la decisión, el valor obtenido de EW es igual a 1.817, entonces está dentro del rango aceptable, por lo tanto no se rechaza el H0. En conclusión, a un 5% de significancia no hay evidencia de autocorrelación. Esto confirma que los residuos del modelo son independientes, lo que significa que las observaciones no dependen entre sí y el modelo es estadísticamente válido. Ahora vamos a hablar de la parte número 3, donde nos pide encontrar la ecuación de regresión lineal simple, el coeficiente de regresión y si el modelo es válido o no. Para ello hemos visto por conveniente usar el SPS, donde hemos elaborado 3 cuadros o 3 tablas que nos hablan acerca de esto. Para ello tenemos la primera, que es el resumen del modelo B, donde hemos ingresado los datos que es R cuadrado, R cuadrado ajustado, R estándar de la estimación y Durbin-Watson, cada uno con sus valores correspondientes. En el siguiente tenemos el ANOVA elevado a la A, donde presentan sus 3 modelos, que son la suma de cuadrados, el eje, el GL y la media cuadrática. También tenemos el F y el SI, donde cada uno tiene sus valores correspondientes. En donde A hemos utilizado la variable dependiente en milímetros de mercurio y B hemos usado predictores, que es la constante, para hallar el índice de masa corporal del paciente. En la siguiente tabla habla de los coeficientes elevados a la A, donde tenemos dos, que son los estandarizados y los estandarizados beta, cada uno con sus respectivos valores también. Bueno, entonces a la resolución del problema hemos elaborado o hemos encontrado conveniente utilizar la ecuación de regresión, donde la PAS, que viene a ser la presión arterial sistólica del paciente, que es igual a 53.178 más 2.851 por el índice de masa corporal de esta paciente. El coeficiente de regresión, que es como segundo punto, que es B elevado al
perdón, B1 igual a 2.851. Entonces, por cada índice de masa corporal que tenemos acá, adicional al paciente, la presión arterial aumenta en un 2.851, que son, o 2.851, que son las unidades de milímetros de mercurio. Entonces, la validez del modelo sería que presentamos una hipótesis, que es la H1 y la H0, donde en la H1, la primera hipótesis, que existe relación simple significativa entre la masa corporal y la presión arterial sistólica en los pacientes. O la H0, que es que no existe relación como tal, pero o que no existe relación entre el índice de masa y la presión del paciente, la presión sistólica. Y pues el nivel de significancia sería del 5%. Para ello, después de los primeros tres cuadros, hemos elaborado uno más, o bueno, es parecido al primer cuadro, donde es el SIG y la decisión del valor P sería menos del 0.001, que es menor al nivel de significancia. Entonces, por lo tanto, vamos a rechazar la H1, que es la segunda hipótesis que hemos presentado, o sea que no existe relación lineal simple significativa entre el índice de masa y la presión arterial sistólica del paciente. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión que el 5% de significancia, que podemos indicar que sí existe relación significativa entre el índice de masa arterial sistólica de los pacientes. En esta parte del análisis se presentan dos medidas importantes, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, que nos ayudan a entender la relación entre el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica de los pacientes. El coeficiente de correlación, el valor del coeficiente de correlación es de 0.927, lo cual indica que existe una correlación muy alta y positiva entre el índice de masa corporal y la presión arterial sistólica. Esto significa que en este grupo de pacientes, cuando el índice de masa corporal aumenta, también tiende a aumentar la presión arterial sistólica casi siempre y de manera muy consciente. Y el coeficiente de determinación es encontrado y es de 0.923, lo que quiere decir que es el 99.3% de la variabilidad en la presión arterial sistólica. Se explica por el índice de masa corporal y en otras palabras, casi toda la diferencia entre los valores de presión arterial y los pacientes se pueden entender tomando en cuenta su índice de masa corporal. Bueno, vamos a hacer lo que es el procedimiento, ¿no? Entonces comenzamos con la parte de, de crear nuestro gráfico, ¿no? Entonces sería en gráficos. En este caso, como es un 95% de la presión arterial sistólica, ¿no? Entonces el IMC es de 28. Entonces comenzamos con 28. Entonces ponemos en estandarizados, en no estandarizados, en los valores proaproximados, ¿no? En intervalos de reproducción vamos a poner en media, pues, ¿no? En valores no estandarizados y estandarizados. Ahí como vemos el intervalo de confianza que es 95%, pues no. Al igual. Y bueno, vamos a ver que tenemos en los estadísticos residuos y como vemos con el 95% que es en el MC1 junto con el PRE1. Entonces tenemos los valores que es 133,00491, los valores 69320, los valores 132, 45718 y el UMC1 que es el 137. Con el IMC que estamos con el valor normal que es de 28, pues no.
Bueno, lo vamos a achicar. No, para que sea como más esté junto. Ya. Entonces ponemos lo que es parte del cuadro, ya que como está hecho, ¿no? Y vamos a poner los valores que sea cerca de la IMC de 28 no, la IMC 95% con el IMC de 28 kilogramos. Entonces, ponemos primero el cuadro mm, y cambiamos lo que son los valores. Entonces, hacemos el 95%, que es la presión de sistólica, pues no. Y el valor de IMC, que es el 28 kilogramos sobre metros cuadrados, se halla una límite de inferior a 132.45718. Entonces cambiamos los valores sobre miligramos de mercurio, pues no. Y el límite superior, que es y que es de 133.55.264 miligramos de mercurio. Para finalizar, tenemos la última actividad que es sacar los datos de estimación de la presión arterial para un paciente con un IMC de 28. Entonces, la presión arterial sistólica que fue sacada en la pregunta C viene a ser presión arterial sistólica es igual a 5.122 más 4.435 por 28. Esto nos da un resultado de 129.302 miligramos de mercurio. Por lo tanto, para un paciente con un índice de masa corporal de 28, su presión arterial estimada será de 129.302 miligramos de mercurio. Este valor puede verse de forma aproximada en la tabla anterior que se mostró en la actividad E para el valor de 28 obtenida con el SPSS. Gracias.